Claro, además que ya estamos nos quedaría una sesión. Hoy estamos a 8, a 9, perdón, a 9, es decir, que nos queda la sesión del 23. ¿Mm? Y ya se ha entregado el trabajo. Sí, pero entonces ahí la del 23 es precisamente para mirar lo del instrumento, ¿no? ¿Cómo vamos con la parte, con el tercer capítulo? Con el segundo capítulo, perdón. Pues, profe, realmente No, nosotros apenas terminamos el primero con todo lo que es los referentes teóricos, la descripción de las categorías y sinceramente no hemos avanzado no han nada empezado. exacto con el otro capítulo. Ok. ¿Ustedes estuvieron en la clase pasada, no en la de anoche, sino en la de la semana pasada? Eh, yo creo ¿Qué fue que la no. explicación de específicamente de ese capítulo? Profe, yo estuve solamente al finalizar la clase, pero en toda la clase no puedo. Es que yo, sí, nos puede regalar una explicación amena y Sí, tampoco he pues revisado digamos que la por clase presentarles puntual, sí. les hago la presentación. Presentamos hoy ustedes ya ahí sí es, pues como ya el 23 ya se ha entregado. No, pero la verdad no tiene así como de complejidad. No, es, pues lógicamente es de sentarse como grupo, como equipo, ¿m? pero pero no es tan fuerte, es que hacer el marco teórico es fuerte, ¿no? Eh, Y Profe, buenas pesado, profe, tardes. porque imagínense, yo tenía un documento donde explicaba a minucioso, o sea, bastante desmenuzado la cuestión de los jóvenes. Pero usted se iba a mirar las referencias, o sea, esa era una cita de cita. Entonces, en el documento citaban a una persona y usted buscaba esa cita y no la encontraba, o sea, era un documento que no estaba, ya no existía. Entonces yo, ay, ¿cómo hago yo esta cita de cita? Y qué tal que se pongan a averiguar y, ay, este man, ¿dónde sacó esta cita? Imagínense, entonces no sabía cómo hacer en ese caso. Ay, esta no es mentiras, esta no es. Profe, ahora que toco ese tema, no sé si usted de pronto, qué hacer en ese caso? Cuando uno ve un documento, una cita, pero que ya no existe, pero que está en el documento. O sea, que en su momento existió. Puedes decir, bueno, de pronto, o sea, ¿cómo te diste cuenta que no existe la cita? Porque en el documento decía, tomamos en la definición de OVA de la página de Colombia Aprende y copiaron la URL completita en la Ah, es por la referencia. URL. Y me metí en esa URL y salía error en la página o esta página ya no existe. Pues, y esa era de Colombia Aprende, ¿cierto? Y de pronto no tienes como la fecha. 2006. Exacto, entonces cítalo desde ese punto de vista, Pero como de Colombia Aprende. y si en algún momento, o sea, yo tengo entendido bueno, aquí en la Sergio, que es una universidad privada, utiliza un programa para Sí, mirar todas las cuestiones de las citas y todo eso. plagio, claro. Entonces, De ese hecho, ustedes programa pueden mirar, no bueno, arroja. podía ser, pues digamos que nosotros en la universidad no tienen este programa, pero sí, ustedes lo que sí pueden hacer en ese sentido es por Google baja detector de plagio y le colocan ahí exactamente ese párrafo, porque aquí no toma, digamos, hay que mirar párrafo por párrafo, ¿no? Coloca ahí específicamente lo que tú mencionas, a ver qué te sale. Ok. Pero no, o sea, se citó en su momento que ya no se encuentra esa página en funcionamiento, es otra cosa, pero eso no tiene incidencia en la citación. Claro, exacto. Ok, yo tenía esa duda y por eso no. Dos aportes muy buenos, pero bueno, más adelante sé que me van a servir. Pero eso sí es importante mirarlo, ¿no? Yo creo que guardé como mal esto. Creo que no guardé los cambios. Se me borró. Se me borró. Bueno, pero podía ser aquí otra cosa.
Documentos recientes, profe. Voy a mirar por documentos recientes a ver. Y a un grupo lo presenté en estos casos, pero no sé qué pasó. No, por este lado no. Pero es que iba a mirar, era acá por Teams. Sí. En la pasada, eso fue el 1 de septiembre, ¿cierto? Tutoría 11. Porque es que hice la otra presentación sobre esa, pero no sé por qué no lo guardo. Sí, se me hace raro porque yo ya había hecho esa presentación a un grupo que tampoco había podido estar. Semana 3, semana 9. Esa era semana 11, a ver si me aparece aquí la grabación. Profe, Señora. una pregunta con base a lo que estaba preguntando Hernando, ¿no? Digamos, en la parte que estaba trabajando, yo lo que hice, porque pues, el documento es muy puntual, ¿sí? Sí. Y pues la idea, pues, lo que hice, pues en algún momento, en una clase de lectura crítica nos dijeron que cuando estas lecturas eran muy extensas, lo que uno podía hacer no era resumen, sino síntesis, pero daban unas especificaciones para hacer como la bibliografía, no, ahí se me olvidó, se me escapó, estoy desconcentrada un poquito, para citar el texto. Por ejemplo, de ese mismo texto se tomaron en varias partes, entonces ellos nos explicaban que no era necesario citarlo en todas las partes, sino se citaba el texto como tal al finalizar o al inicio del texto y se hacía énfasis de que era una síntesis tomada, ejemplo, de los lineamientos o los estándares que son documentos generales. Entonces, estoy bien, estoy mal, y pues si es dado el caso así, ¿me podrías indicar cómo la podría hacer o sea, la referencia de una síntesis? Sí, claro, si es una síntesis lo pueden hacer así para no estar refiriendo, porque también no sería como, digamos, en un documento para copiar tantas veces que es la misma referencia y ustedes simplemente hacen una síntesis y dicen tomado de. ¿Sí? Es una síntesis de dónde tomaron. Ahí lo importante es que se sepa de dónde fue tomado. Profe, muchísimas gracias porque Hernando está hablando ya de copy-paste y yo, Dios mío, ¿qué tal es que me digan y ustedes fraude? Yo no. Porque es que son documentos generales. Sí, claro. Son documentos generales como los lineamientos y estándares. Sí, exacto. Bueno, voy a tomar un trabajo para que sea como más fácil para ustedes, ¿sí? Un trabajo que tengo acá. Vamos a mirar aquí en mi correo. De pronto, para que sea más claro para ustedes cómo tomar. Porque no, la presentación definitivamente la perdí. Y pues estaba explicando ahí punto por punto qué es lo que hay que tener en cuenta, bueno. Ahí lo están viendo, ¿cierto? Sí, profe. Sí, señora. Este es un trabajo ya terminado, entonces, que ya lo tengo listo para enviarlo.
Entonces les voy a, bueno, aquí como decía la introducción, lo que ustedes hicieron. Luego viene, luego de la introducción ya viene la conceptualización teórica. Y luego ya viene el capítulo 2, que se llama aplicación y desarrollo. Entonces, con respecto a la numeración, pues va como el 2.1, ¿cierto? Entonces aquí habla, el subtítulo es tipo y diseño de investigación. Entonces, aquí son como unas generalidades precisamente del tipo de investigación que ustedes van a realizar, que en este caso es enfoque cualitativo. ¿Cuál es el aporte que tiene ese enfoque con respecto a su investigación? En este caso, digamos que es un aporte de la convivencia desde las competencias interculturales. Entonces, en este sentido, aquí el estudiante hablaba de esa importancia que tenía para él, para sus estudiantes, en esa búsqueda de información y conocimiento y aptitudes desde la convivencia, ¿sí? Entonces, así lo menciona él, y cómo desde esa conceptualización, él, por ejemplo, aquí tomó creo que a La Torre, y tomó a Beard en el 2008. Entonces, eso fue lo que hizo él, tomar esa conceptualización para darle la importancia que tiene la investigación cualitativa en ese sentido, desde la mirada también de la investigación, cómo eso hace parte. Bueno, creo que aquí a él sí le faltó algo, y era lo que tiene que ver, que es el 2. En ese caso sería, espérenme porque me corrí. Este es 2. ¿Qué fue que dijimos? 1, ¿cierto? El 2.2, perdón, es el método de investigación-acción, ¿sí? La metodología de investigación-acción, en donde se debe ubicar qué es la investigación-acción desde diferentes referentes y cómo, bueno, aunque él no lo tiene como subtítulo, pero sí es importante tenerlo como subtítulo, lo toma desde Eliot, que es desde este modelo que nace la investigación-acción. Aquí, si ustedes ven, él está hablando de ese enfoque por descubrimiento desde el punto de vista de él y cuál es el objetivo, ¿sí? Aparte de mirar un poco el objetivo y cómo la investigación-acción va a contribuir en el desarrollo de lo que ustedes van a realizar. Siempre hay que contextualizar, creo que eso es muy importante tener en cuenta, de que no solamente es copiar la teoría, sino cómo se contextualiza con el trabajo que ustedes van a realizar. Eso por un lado, pero además teniendo en cuenta cuáles son las etapas, esas etapas que son necesarias y que hay que contextualizarlas dentro de su trabajo. Se habla de 4 etapas dentro de la investigación-acción. Una de ellas es la planificación, que es donde, digamos, mirando como el contexto de su trabajo, es la detección de ese problema. La otra es la acción, que es esa búsqueda de comprensiones en donde ¿dónde se buscan esas comprensiones? Pues es desde el constructo, desde definición de categorías y el desarrollo de cada uno. Y que hay que irlo explicando aquí en este apartado. La observación, que esa es otra etapa, y es precisamente donde se busca el análisis de toda esa información obtenida. Es decir, que en el siguiente capítulo ya hablaríamos de esa etapa, que es la observación, y donde se analiza toda esa información a partir del instrumento utilizado y de poder recoger la información. Entonces, ¿dónde estaría ubicado en este caso la observación? En los resultados. ¿Dónde está la acción? En el marco teórico. ¿Dónde está la planificación? En la introducción. Y la última parte, que es la reflexión, iría en el siguiente capítulo después de los resultados, que se llama discusión. Ahí la reflexión es cómo, a partir del constructo teórico y de esos resultados que se dieron, cuantitativos y cualitativos, pues se consolida una propuesta para ya determinarla en el siguiente capítulo, que son las conclusiones,
y dentro de las conclusiones está también el apartado de la determinación de la propuesta que se explica a nivel general y se anexa. Entonces, esas son las etapas que ustedes tienen que tener en cuenta aquí dentro de la investigación-acción y consolidarlas, y cómo dentro de cada capítulo se va haciendo como evidente, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, hasta ahí sería la parte de constructo de lo que corresponde al diseño metodológico, al enfoque. Y luego viene el apartado de población. Entonces, aquí, pues digamos que ustedes ya tenían más o menos idea y lo que ya habían determinado con respecto a la población, a ese contexto, si hay un grupo focal, ¿cierto? Tanto de docentes y de estudiantes. Entonces, aquí es donde se menciona esas características importantes que ustedes tienen respecto a la población. No tienen mayor dificultad, la verdad, porque ya ustedes habían trabajado al respecto un poco. La definición de categorías, entonces aquí no hay que volverlas a mencionar desde el punto de vista conceptual. Lo que sí es que se dice ¿qué aporta esta definición de las categorías? En este caso, por ejemplo, habla de cuál es el rumbo de las categorías de análisis en relación con la construcción de estructurar un marco teórico que le da rumbo a ese instrumento, a esa encuesta y a la información que se quiere obtener. Y pues eso lo que va a permitir es que soporta el significado y los significados de las unidades de análisis. Entonces, aquí pues habla un poco de cada una, mínimamente, y luego ya pasamos a los procedimientos e instrumentos. En este caso, él escoge la encuesta y habla de esa importancia desde el punto de vista centrado al contexto, pero además de eso, la fundamenta. Porque yo les mencionaba que en este caso es importante la validación teórica, y esa validación teórica es la que va a permitir que desde la teoría, ay, perdónenme porque es que me quedé, voy a tomar agüita y si no, me quedé seca mi garganta. Entonces, desde la validación de la estructura de un autor, de un referente teórico, es una parte de la validación del instrumento. Y por otro lado, entonces, está la encuesta y está la otra parte que es cómo se analiza, cómo se organiza la información. En este caso, la organización de la información, yo les mencionaba en la clase anterior que hay dos formas. Uno, que es de pronto con algún tipo de plataforma que exista. Bueno, la universidad la verdad no lo tiene. Yo les enviaría por, no sé, de pronto o en la próxima clase que ustedes tuvieran en cuenta cuáles son los aspectos a tener en cuenta en relación con si es con alguna plataforma, aquí hay una de Google que se puede bajar, incluir la información y pues da un resultado cuantitativo, y la otra parte es hacer cualitativo. La otra es manual, que se hace a partir de una matriz con una categorización, con las categorías y con una codificación. Esa pues es un Excel donde se organizan la categoría, la subcategoría, las preguntas, las respuestas según la cantidad de estudiantes o de docentes, y por cada pregunta pues se coloca la respuesta y se hace un análisis final. Si hay que hacer una comparación, pues entonces tendremos otra versus docentes, no sé, resultados de los estudiantes versus lo que contemplan los docentes, y se hace una comparación. Y la codificación se refiere a que, por ejemplo, ustedes tienen, por ejemplo, a ver, ¿qué categoría? Me dicen una categoría, les doy el ejemplo. Las TIC, profe. Bueno, pues que esa viene como muy, casi que codificada. Bueno, sí, esa TIC, ahí está, por ejemplo, porque esa es tecnologías de la información, ¿cierto? Entonces, ahí en TIC, ahí ya está como una codificación.
Yo puedo hablar, por ejemplo, de estrategias pedagógicas, entonces las nombro EP, porque son estrategias pedagógicas. Y después busco hacerla, si es por relación, buscar la relación entre lo que dice el estudiante, lo que dice el docente o el análisis que ustedes realizan. Entonces, esa es la forma de organizar la información para dar unos resultados, ¿sí? Ahí es donde tenemos en cuenta esos análisis que se realizan a partir de la observación, en ese caso sería como la interpretación que tenemos a partir de esas preguntas de lo que tienen los estudiantes, y de esa forma se va consolidando los resultados. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta en relación con los instrumentos que organizan la información. Y se termina con los alcances y limitaciones, que vienen siendo las metas, digamos en el caso de los alcances, las metas, el impacto, qué es lo que yo quiero lograr, ¿sí? ¿Qué es eso que es importante? En este caso, por ejemplo, ustedes hablan de unas estrategias, de un uso de TICs para el desarrollo del conocimiento de los estudiantes en un tipo de pensamiento, etcétera, etcétera. Y a partir de eso, entonces, que los docentes sean más conscientes, bueno, que esos alcances que ustedes consideran, que la institución tenga una política frente al desarrollo, al uso específicamente de las TIC, puede ser. Y las limitaciones son precisamente, como su nombre lo indica, que limita un poco, que los estudiantes de pronto no asistan, o que sea el mismo grupo focal, o que de pronto los docentes no tengan esa aptitud de cambio, bueno, qué sé yo, qué limitaciones encuentran ustedes frente al desarrollo de este proceso. Y ahí pues ya terminaría ese capítulo, ¿sí? Y ya pasamos al siguiente, que son los resultados, que es lo que vamos a trabajar en el siguiente semestre. Profe, buenas noches. Hola, Luz Marina. Profe, lo que su merced nos acaba de explicar es lo que tenemos que entregar para el 16. 19. ¿Para el 19, profe? Sí, señora. Eso fue lo que expliqué ayer, hizo 8 días. Sí, listo, profe. Y o sea, ya el 19 y hay próxima entrega para el 3, o ya no hay más entregas. Sí, claro. Está yo no he empezado a grabar y ya llevamos media hora. Está el instrumento, que es lo que vamos a trabajar el 23, y ya con el trabajo final, con todos los ajustes que han tenido. Entonces va a trabajo final e instrumento. Y ese instrumento hace parte de este capítulo, ¿sí? ¿De este? No. Sí, ¿no? Se nombra, okay, listo. Se describe. Se describe. O sea, lo que su merced nos acaba de explicar, digamos, nos mostró en ese, es lo que tenemos que entregar para el 19. Sí, señora, porque yo les preguntaba que si habían asistido, es que me parecía verlos, pero no verlos, no sé. Tanto ayer creo que también se les presentaron diferentes dificultades ahí de conexión, ¿cierto? Uy, sí, profe, es que digamos en mi caso yo asistí y me reuní con el grupo, y cuando ya se fueron para la sala, o sea, fuimos todos otra vez normal a la sala normal, yo me quedé sin internet, a las 6:40, a las 7:40 me quedé sin internet. Entonces siempre, y la clase pasada asistí, pero la verdad la profe preguntó, ¿alguno tiene alguna duda, alguna inquietud? Y la verdad, yo sí tenía muchas, pero pues no quise, la verdad. O sea, no dije, pues le pregunto a la profe el jueves que tengamos la asesoría más interno. Sí, no, y estos espacios y volver a hacer la presentación yo no tengo como problema, porque lo importante es que usted lo entienda. Y como va contextualizado a su trabajo, yo creo que es mejor, ¿no? Pues espero haber sido clara con el trabajo, porque pues la presentación, no sé, la perdí. ¿Listo? Sí, profe, profe, yo sí tengo una duda en limitaciones y alcance. Señora. Mi profe, las limitaciones y el alcance, su merced nos habló por categorías. Estas las hacemos a nivel general, o sea, nombramos las limitaciones a nivel general del proyecto y los alcances a nivel general, o también los podemos categorizar. No, a nivel general. A nivel porque general. Porque ya las categorías es otro apartado. Listo, profe, eso era. Muchas gracias.
Ok, con mucho gusto. Hernando, no sé si de pronto te quedaron dudas. Sí, profe, ¿Todo claro? lo que pasa es que aquí en los capítulos que estaba mencionando usted, en capítulo 2 y en los apartados, habla de los instrumentos que vamos a utilizar. Y sí, ahí solamente se hace mención a la encuesta, pero como tal nosotros no tenemos claridad exactamente qué instrumentos vamos a utilizar para dinamizar los objetivos, ¿sí? Tampoco tengo muy claro, sé que tengo que hacer un grupo focal, pero no tengo muy claro exactamente cómo es la metodología de ese grupo focal o cómo entrar a hacer esa recolección de datos, por así decirlo, con ese grupo focal. Y hay muchas cosas como que de pronto no las está pidiendo ahora que se van a mencionar, pero estoy como que bastante confuso en esa parte. Bueno, miremoslo por partes. Entonces, digamos que el grupo focal, cuando hay una población, ustedes hablando de una población de tercero, ¿cierto? ¿De cuántos estudiantes? Como para que les quede más claro si lo contextualizamos. Bueno, hay dos grados de tercero. La mayoría oscilan entre 35 y 40 estudiantes ambos grados. Exacto. Entonces, digamos que esa es la población macro, que es lo que ustedes determinan ahí en la población. Ustedes dicen, son 2 grados que contienen, no sé, 40 estudiantes, 50 estudiantes, los que tengan, ¿sí? Entonces, uno no puede tomar una muestra tan grande porque es muy difícil a la hora de hacer, de recoger la información, ¿sí? Y de organizarla menos, cuando son muy grandes. Entonces, ¿qué hace? Uno toma un grupo focal, es decir, un grupo de estudiantes puede ser unos de un curso, otros de otro curso, para que también tengan como una comparación, ¿no? Puede darse desde ese punto de vista. Y en este caso, ¿qué es lo que yo quiero saber? Digamos que ese grupo focal tendrían que mirar cuáles serían esas características especiales. ¿Por qué escogen ustedes ese grupo focal? Bueno, algunos dicen, yo escogí ese grupo porque dentro son los que están asistiendo presencial. Entonces me sirve que estén en la institución de tal forma en que yo los pueda hacer las preguntas y contesten de manera muy sincera, ¿cierto? La situación es lo que es. Pueden decir porque son los que tienen más bajo desempeño o porque están reportados, bueno, qué sé yo, que algún tipo de característica que conllevemos a que esos estudiantes, sean el grupo focal. En este caso, ahí sí tendrían que pensar cuál sería. ¿Sí es claro lo del grupo focal? Profe, exactamente, o sea, estoy ahora más confundido porque es que su merced nos aconsejó que teníamos que buscar no solamente un grado, sino 2 grados. Pero ahora me Sí. dice que al momento de implementar de pronto lo que son Bueno, pero los ahí es con instrumentos, docentes también, porque ustedes lo van a trabajar con docentes, ¿cierto? principalmente, o sea, en el Ah, análisis de las exacto. estrategias se mirará las estrategias de dos docentes, que son de los 2 grados. Ok, ok. Entonces, bueno, digamos que es lo que queremos indagar vamos a hacer una indagación ahí como para empezar a mirar lo del instrumento, para saber qué necesitamos. ¿Necesitamos indagar algo con los estudiantes o solamente vamos a indagar el tipo de estrategia que utilizan los docentes de matemáticas, que utilizan TICS o no? ¿Qué tipo de estrategia metodológica utilizan ellos para el desarrollo y conocimiento de la matemática? ¿Sí? Profe, pegue que se le escuche entrecortado. André, porfa, silencia tu No, micrófono. André, Andrea. ya, ya. Eh, Profe, no sé si miramos un momentico los objetivos que tenemos para tener claridad con respecto a eso, porque sí estoy un poquito confuso con ese punto. Busquémoslo acá en la plataforma entonces, para no que ustedes no busquen, ¿sí? Sí, yo acá lo estaba buscando, pero bueno, si usted lo va a buscar ahí. Profe, una pregunta referente a la inquietud de Hernán. Entonces, nosotros tenemos dos grupos, ¿cierto? Que es la caracterización de la población. De esos dos grupos se toma la población muestra. Sí, una población Como muestra. ¿sí?
Sí, ese es el Listo. grupo Y focal. la aprobación muestra mínimo de cuántos estudiantes. 10, 12 estudiantes. Listo. Entonces, ejemplo, a esos 10, 12 estudiantes serían los que se les aplicaría o se tomaría en cuenta la Sí, entrevista vamos a o mirar acá, los vamos a mirar mecanismos. acá para Listo, tener claridad cuáles son los... listo, profe. Gracias. Bueno, aquí ya tengo el trabajo. Sí, profe, ahí yo también le hice una pregunta por el chat. Lo que pasa es que digamos, en la descripción de la actividad decía que tenía que ser con ese tipo de letras, pero en el trabajo que su merced mostró anteriormente está con Arial. Sí, Entonces, Arial. el Arial es trabajo, la ficha la tiene, donde ustedes tienen esa ficha, ahí en la parte inicial dice el tipo para títulos, para subtítulos, bueno, para o sea, todo lo que tiene que ver con normas APA. el trabajo que entregamos solamente era el que se tenía que entregar con Tiny Roma, pero el resto sí es Arial. Es Arial. Ok. Ay, se me perdió. Profe, es que estas fichas se entregan en letra Arial, ¿cierto? Arial, sí. Sí. Espérenme porque yo creo que lo descargo acá. Profe, a lo que su merced hace referencia, teniendo en cuenta lo que dijo Hernando, de que pues que su merced nos sugirió tomar, pues, o sea, no solo el curso de Hernando, sino pues otros cursos, su merced hace referencia a que se debe tomar una población exacta, o sea, no se van a trabajar con todos los niños, sino se toma un grupo, digamos, de cierta cantidad, bueno, digamos 10 se me cortó la llamada, 10, 12 estudiantes, y con ese grupo es que se va a trabajar como tal, se va a implementar el instrumento, ¿cierto, profe? Sí, claro. Ya vamos a mirar cómo lo contemplamos dentro de los objetivos. Para tener claridad, porque es mejor siempre estar mirando, dice que de pronto pensemos en algo, además, pues porque yo tengo tantos que no solamente con ustedes, sino con otras materias. Entonces, pues hay momentos en que no me puedo acordar de todo. Bueno, entonces miremos el objetivo, los objetivos. Bueno, aquí habla de la inclusión. Entonces, aquí habla del objetivo general, ¿cierto? Aquí dice generar estrategias para el fortalecimiento de la inclusión educativa en el área de matemáticas mediante tecnologías digitales en los grados terceros de básica primaria. Los específicos dice hacer un diagnóstico de las actuales estrategias tecnológicas en la asignatura implementada por los docentes. Ok. Bueno, entonces luego dice, entonces aquí el diagnóstico lo vamos a hacer a los docentes, ¿sí? Sí, en los grados tercero B y tercero C. Indagar sobre las estrategias tecnológicas, ese sería el segundo. Estructurar estrategias tecnológicas para el fortalecimiento. Y diseñar una propuesta de intervención a los docentes de tercero. No, esto está enfocado solamente ahora, en el caso de, yo les he venido diciendo a los grupos, nosotros dejamos aquí en este semestre acá, porque no sabemos qué va a pasar para el otro en el sentido de los chicos van a continuar, no van a continuar, porque en el caso de que tuviéramos que se continúe, pues se tendría que aplicar esa propuesta, ¿no? Pero yo lo he dejado así con muchos grupos, pues porque que es importante pues mirar cuáles son las realidades en este momento con respecto a la pandemia por el pico que dicen que va a venir. Entonces ahí, pero no importaría que en el otro semestre no solamente estuviera la propuesta, sino que se pudiera de pronto aplicar con los estudiantes, ¿sí? Entonces, aquí en la definición, ya sabemos que nosotros lo vamos a aplicar únicamente ese diagnóstico a los docentes. De eso estamos hablando. ¿De cuántos docentes estamos hablando? 2 docentes, profe. 2 docentes. Ay, Dios mío. Ese, ay, Dios mío, ¿qué?
Pues que son muy poquitos. Al menos tuviéramos otro docente. Podríamos aplicárselo a otro, pero bueno, no sé hasta qué punto hay que ser tan honestos. O sea, yo soy otro docente de grado tercero. Pero pues tú eres el que aplica. Exacto. Profe, sí, sí se lo podemos aplicar a otro docente, profe. O sea, digamos, sí se podría aplicársele a otro docente y por lo menos, profe, es que igualmente, profe Hernando, pues él hace parte de esos docentes, ¿sí? Y pues la idea también es como conocer, digamos, que él también conozca cómo puede de pronto, digamos, o sea, hacer parte tanto del proyecto como parte digo, ¿cómo se dice? O sea, las dos partes al mismo tiempo. Bueno, y aquí cómo se quieren implementar son las estrategias tecnológicas para los contenidos de grado tercero, ¿cierto? Que es lo que ustedes quieren. Porque yo me imagino que en cuarto también hay otros profes que enseñan matemáticas. Sí, pero son otras competencias las que se Claro, trabajan ahí. sí, claro. Mm, Una pregunta, ejemplo, digamos, pues yo ahorita en este momento estoy en un colegio, es un colegio rural. Podríamos aplicar a los profes de tercero que orientan matemáticas, independientemente que no sea la zona en la que se especifica el proyecto, como población muestra también, ¿no? Pues aquí lo que dice exactamente es que cuando hablamos del objetivo general, hablamos que es en los terceros de la básica primaria, los pozos colorados. ¿Cuántos docentes hay en tu institución? Uno en la En mañana. míos, ¿En cuál institución, profe? En la que me está, es que no sé quién me está hablando, si Luz Marina o Andrea. Andrea. Ok, profe, en mi Andrea. institución hay otros dos docentes más de matemáticas para tercero. Para tercero. Pues es un contexto diferente, pero igual sigue siendo los mismos pensamientos, los mismos, ¿no? ¿Qué dice Sí. Hernando? Eh, pues usted sabe que lo que se quiere alcanzar en cada grado son directrices propias del ministerio y esos son documentos Sí, que generales. nosotros como tal, como docentes, sabemos que en el contexto son totalmente diferentes. O sea, un grado tercero de acá de Santa Marta es diferente al de Bogotá y diferente al de donde está Andrea. Pero Pues se digamos podría que las mirar, competencias son las mismas, ¿no? Las exacto, que cambian son las estrategias. se podría mirar ese aspecto desde ese punto. Sí, porque las competencias, los DBA son los Son los mismos, mismos, sí. los estándares son los mismos. ¿Qué cambian? Dentro del mismo contexto que tú dices, son las mismas estrategias. Porque puede que en la institución donde está Andrea, no, como es una institución rural, según lo que yo entiendo, no sé qué tanto puedan tener el acceso a plataformas, a uso de TICs, de la misma aptitud del docente también tiene mucho que ver, ¿no? Profe, una pregunta más perdón, digamos, si en este momento su merced no fuera nuestra tutora, sino fuera la juez, y estuviera revisando ese objetivo, donde nosotros, bueno, en la caracterización de la población señalamos que son 2 grados, que es tercero A y tercero, o sea, que son 2 grados, incluso ahorita se me escapan las letras de los grados, pero sí se especifica, y luego en el objetivo se encuentra de que es a los docentes. ¿Habría una forma de que nos refutaran o nos dijeran, mire, ustedes acá están incumpliendo? Así nosotros estuviéramos tomando mi colegio o la institución donde laboro también como referencia. O Pues sea, que de uno lo que pronto más podría adelante mirar, no nos fuera a jugar una mala pasada, ¿sí? Porque sí, ahorita no, le no, podemos dar solución, pero en el momento le podríamos dar solución y sería viable la solución. claro, porque digamos, si tomáramos un referente es a mí lo que me parece, y sobre todo porque he sido también jurado, en ese sentido es mirar, bueno, ¿por qué tienen una población tan pequeña?
¿sí? El grupo focal en ese sentido, digamos que no es tanto grupo focal porque la población de los docentes son tantos docentes dentro de la institución en una jornada en la otra, y dos son como precisamente son para grado tercero, son solamente el impacto solamente sería para dos cursos. Pues tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque son muy pequeños esa población. Y digamos, ¿por qué se podría tener en cuenta que era lo que yo le estaba manifestando a Hernando? Sería importante mirar de pronto también, tomando dos instituciones, porque se puede ampliar un poco más ese impacto y son, a pesar de ser contextos diferentes, la base estructural del desarrollo de pensamiento, estándares y demás son los mismos, no importa dónde esté, que las estrategias sean diferentes, pues eso es algo que precisamente puede mover el uso de las TIC. Entonces, yo no lo vería tan mal que estuviese las dos instituciones. Claro, eso cambiaría de pronto un poco en el sentido de ya mirar cómo se organiza la información, porque tener la entrevista o el cuestionario, yo pensaría que es más una entrevista con respecto a cada categoría, al uso de las TIC, a las estrategias y demás. ¿Cómo comparamos lo de cada institución? Que tampoco son muchos porque son dos de un lado y dos del otro, la verdad eso no cambiaría, de pronto tocaría mirar un poquito en la introducción, porque digamos que las categorías no cambiarían, un poquito en la introducción de adicionar dentro de esa población a las docentes que hacen parte de la de Andrea. No sé ustedes cómo lo dan, pero es que yo lo pienso más a futuro. Claro, mi profe, una pregunta más. Yo estoy pensando también a futuro. Y si nosotros pues no cambiamos el objetivo ni tampoco la población, sino ampliamos la población del colegio. O sea, nosotros estamos hablando que los docentes de matemáticas manejan unos mismos lineamientos, independientemente del grado que se encuentre. Sí. Entonces sería tomar en cuenta todos los docentes o los docentes de la básica primaria del colegio de Pozos Colorados, porque uno ampliaría la población de estudio y estaríamos enfocados como a las estrategias solamente que se tienen para matemáticas, y mediríamos el impacto o la limitante solamente sería del grado tercero. Puede ser, y digamos dentro de esas estrategias, no sé ustedes cómo las han pensado, porque hay unas estrategias que son muy generales, yo puedo utilizar OVAS, o no sé, ahí ayúdame Hernando, porque yo en eso no soy como muy fuerte. ¿Qué otro tipo de estrategia con TIC se puede, que tú has trabajado, que son generales? Lo que hay que sería más buscar la relación con el tema de cuarto o de quinto. Profe, en el mismo proyecto se trabaja las TAC, que son digamos, la evolución de las TIC. En esas TAC lo que busca es que el estudiante formule también esas competencias o esos conocimientos por medio de estrategias tecnológicas. En palabras más sencillas, que el estudiante ponga a funcionar esa creatividad eh, con los recursos tecnológicos que tenga. Pueden ser que el mismo estudiante haga videos de presentación eh, o exposiciones, clases, tutorías, pero que sea el estudiante mismo quien se personalice en ese aspecto. Ok, pero igual cualquiera de todas esas estrategias que tiene TICS, porque pues ahora hay muchos programas, aplicaciones que le pueden enseñar de otra forma dinámica, didáctica, por ejemplo, cualquier tema, un tema que se esté trabajando en cuarto, por ejemplo, fraccionarios, ¿cierto? Por ejemplo, en segundo división, perdón, en tercero, en quinto, no sé, y aplicaría como para todos, o sea, ese diseño, esas estrategias tiene que involucrar aplicaciones, OAS, todo lo que ustedes están mencionando y podría ser muy a nivel general. ¿Tú qué dices, Hernando, en ese sentido? ¿Qué es lo que yo me estaba imaginando con lo que comenta Andrea? No, o sea, si vamos a meter otros grados, obviamente eso cambiaría completamente todo en el aspecto de la generación de LOA.
Y si cambia el OVA, cambia también las competencias, cambia Sí, claro. los estándares. Lo Yo que no yo sé acá, o si sea, no, digamos no que es, lo pueden hacer así. Y ahora, podría ser que se mencionaran todas esas estrategias dentro del diseño de la propuesta, que se tuviera en cuenta diseño específico a nivel general de todo lo que se pueda encontrar para cada uno de esos contenidos o de esos pensamientos, cómo se podría fortalecer a partir de todas las estrategias que se puedan dar y específicamente hacer como una unidad con un esquema, no sé si ustedes lo han pensado, en el caso de van a tomar un periodo, van a tomar qué tipo de planeación para lo que tú dices. Sería diferente porque en tercero van a tomar esas estrategias para una guía, van a diseñar una guía, van a diseñar qué, porque ahí sí no lo tengo claro. sí, profe, lo que se quiere es generar un OVA para potenciar o mejorar las habilidades de los estudiantes en la resolución de problemas matemáticos usando las operaciones básicas, Ujú. ¿sí? Y en esa generación de problemas, Silvia, y en esa generación de problemas están la suma, la resta, la multiplicación, ¿sí? Y alcanzamos a ver la división. Pero esos son acorde al grado tercero, al grado Claro, tercero. o sea, ustedes harían como una unidad donde estuviese para cada uno que se trabajaría, ¿cierto? Sí, por ejemplo, mire, ahorita que le estaba comentando antes de iniciar con la monitoría, la cuestión del formulario o de la aplicación de las pruebas evaluar para avanzar. Sí, ajá, Ese básicamente es un OVA. Ellos ahí, claro. yo seleccioné la herramienta para que los estudiantes realizaran dicha prueba online y era un OVA evaluativo, ¿sí? Aunque no querían llamarlo evaluativo, pero era un OVA evaluativo en el que el estudiante le colocaban un enunciado, preguntas de selección múltiple con única respuesta, y eso ahora a mí me va a arrojar un PDF con el que va a decir tantos estudiantes te salieron bien y tantos estudiantes te salieron mal, en diferentes respuestas. Lo que se quiere no solamente es la generación de un OVA evaluativo, sino que también la dinamización de la educabilidad de esos temas. Por ejemplo, ahí estaban preguntando, en la imagen que ves, 4 niños quieren globos. ¿Qué multiplicación utilizaríamos para determinar o cómo resolveríamos que todos los niños tuvieran un globo? Entonces se multiplicaría la cantidad de los niños por la cantidad de los globos, ¿sí? Y Ujú. ahí, ese tema, por ejemplo, de la multiplicación, podríamos hacer una clase de eso, ¿sí? Claro. Que el niño identifique todos esos aspectos de las preguntas y de los enunciados, porque la gran mayoría de los niños que le va mal en esas pruebas es porque no están familiarizados con ese tipo de preguntas, ¿sí? Entonces, es a eso lo que le apuntamos nosotros, a que el estudiante de pronto se familiarice con ese tipo de contenido, con ese tipo de pruebas, y que ese saber que se trabaja en algunos colegios, o sea, en colegios privados, usted debe saber, trabajan antes de las pruebas varios simulacros, ¿sí? Sí, claro. Y mire, por ejemplo, nosotros estamos acá hasta el 9 de septiembre y en la prueba estaba ejercicios de resolución de problemas con multiplicación, estadística. Y esos Ujú. temas, por lo general, no se alcanzan a ver en el grado tercero, estando en la presencialidad, mucho menos ahora que estamos en la virtualidad, ¿sí? Mm. O sea, Sí, claro. en- yo lo hablo desde mi experiencia, o sea, yo con los estudiantes míos estoy trabajando apenas en resolución de problemas con restas, resolución de Claro. problemas con restas, y miren que ya ellos estaban aplicando ejercicios de gráficas, estadística, algo muy diferente. Entonces, es como que también familiarizar todos esos contenidos en el currículo. Pero yo Y pienso que podemos darle solución, perdóname porque es que quedan 5 minutos, para darle como que ustedes queden claros. Yo entiendo eso que tú estás diciendo, Hernando, con respecto a eso. De hecho, en el colegio donde yo trabajo, ese tipo de pensamiento lo que hacen es mirar
dividen los pensamientos para que no sea como un pensamiento cada periodo, porque si no, no alcanzarían y sucedería eso que tú estás mencionando en la presencialidad, ¿no? Ahorita en la virtualidad, pues eso es otra cosa. Pero en la presencialidad lo que se hacía era ver dos tipos de pensamiento, hasta tres tipos de pensamiento en un periodo o en un trimestre, como pues ahí sí tendría que mirarlo de tal forma en que ahí sí se alcanza a ver como todos. Sí. Pero aquí, digamos que lo que Profe, sí qué pena podíamos... interrumpirla. No, deja que termine la idea, André. Espérate, Sí, Hernando, es que, profe, nosotros dentro del proyecto, si tenemos en cuenta el pensamiento numérico, que es el principal, pero los pensamientos, como usted lo estaba mencionando, son pensamientos que no se pueden dividir, o sea, que se deben trabajar transversalizados, por decirlo así, para darle contexto y significado al pensamiento numérico, que es más importante. Entonces, al niño ya no se le está enseñando solamente a sumar con las manzanas y las peras, sino que Pepito mide 15 centímetros y María mide 13. ¿Cuánto le hace falta? El niño ya está aprendiendo los números, pero también está aprendiendo las unidades de medidas, que es otro, que hace parte de otro pensamiento numérico. Sí, sí. No, eso era un ejemplo de lo que me estaba diciendo. Pero aquí, ¿qué les sugiero? ¿Qué sugiero frente a eso? Que sí podíamos poder decir que son digamos, a nivel general, los profesores de matemáticas para poder tener una población de por lo menos seis docentes, pero en la misma institución, para no llevarlos a otra. Pero que las estrategias específicas son para grado tercero. ¿Sí me hago entender? ¿Y qué tipo de docentes de Sí, qué señor. grado, profe? No, solamente que los que dictan matemáticas, ¿no? Claro, docentes de matemáticas y los enfocamos solamente al grado tercero. Igual todos los docentes de matemáticas han dictado o han tenido o conocen las competencias del grado tercero. Exacto, entonces de tal forma en que yo lo que pensaría es que en este caso es una entrevista con cada una. ¿Cómo se hace esa entrevista? Digamos, ¿cuáles son los criterios? Que fue parte de lo que se trabajó anoche en cada uno de esos criterios. Uno tiene que determinar cuál es, digamos que el instrumento, y ese instrumento va organizado de la siguiente forma. Hay que tener en cuenta por categoría, y si tienes subcategoría, cuántas preguntas voy a realizar, porque como que ustedes dirán, pero ¿de dónde vamos a sacar las preguntas? Es precisamente de ahí. Por ejemplo, de TICS, que es una categoría, ¿cierto? Tecnologías de la información. ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué será importante indagar con el docente? A veces el cuestionario solamente de sí, no, o algunas veces o no, a veces no me dice mucho. A veces cuando es una entrevista yo puedo determinar un poco más qué tipo de esas preguntas que son abiertas, por eso consideraría yo que es más desde ese punto de vista, no como un sí, no, y como que me deja de decir, bueno, pero ¿por qué será que no las aplica? Pero ¿será que no conoce ninguna? Entonces, la entrevista es algo más amplio que permite, en este caso se llama entrevistas semiestructurada, precisamente porque permite esa bondad de ampliar lo que yo necesito saber. Me parece a mí que en este caso el cuestionario limita un poco más el poder después hacer un análisis. Entonces, es organizar esas categorías y mirar de cada categoría y su categoría, ¿qué voy a preguntar? ¿Qué es necesario preguntarle al docente de tercero, cuarto y quinto? Y ustedes digamos que solamente se van a centrar en la estrategia que tiene desde el pensamiento numérico y desde, ¿cuál fue otro? Resolución de problemas, para hacer la propuesta. ¿Sí les parece? Sí, sí, señora. Hernando, ¿más claro? Dígame porque ya me tengo que ir, ya me están esperando en la otra sesión. Profe, bueno, yo todavía estoy bastante confuso en muchas cosas, pero no, si Andrea está claro, de pronto ya hablaremos cuando estemos realizando el trabajo. Lo debatimos ahorita. Claro, y cualquier situación, pues igual todavía tenemos tiempo, porque del 23 que nos vamos a encontrar nuevamente con el grupo, pues vamos a tener tiempo ahí como una semanita para poder ajustar. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, profe, pero hacia forma general, eh, proyectándonos a esos instrumentos, podríamos decir que nosotros vamos a aplicar entrevistas, Sí, encuestas
Y No, una entrevista. solamente entrevistas mencionamos ahora, por el Sí, momento. un solo instrumento. Un Perdón, solo qué pena. instrumento, sí, Es un claro. solo instrumento, Hernando. Ok, Sí, entrevista. uno solo. Y que es para el docente. Y que es para el docente. Ok, profe. Ujú. ¿Listo? Profe, una pregunta más. En dicho instrumento, en este caso que Hernando dijo en la entrevista, vamos a formular, estas preguntas deben ir tanto que midan la parte cuantitativa como la cuantitativa, ¿verdad? Y un número límite de preguntas. Bueno, digamos que por categoría más o menos son 4 o 5. Depende mucho del tipo de categoría, de la categoría, la necesidad que tenemos para indagar, ¿sí? Entonces, no tiene un limitante, sin embargo, pues la idea es que no hagamos preguntas que finalmente no nos vayan a llevar a hacer un análisis, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que yo puedo sacar después de decir cuántos profesores tuvieron, si eran 6 profesores, no sé, en el caso de ya tercero, cuarto y quinto, que sean 6, no sé si ese es el número. Yo puedo hacer una barra, un diagrama de barras donde diga 6 profesores contestaron esto en la primera categoría, cuando ya vayamos a hacer en el siguiente capítulo los resultados, que eso ya sería en el otro semestre. Que me salga cuantitativa, pero sobre todo es la parte cualitativa, que es el análisis a partir de ese reconocimiento de cada categoría. ¿Cuál es el análisis y qué permite cada una de esas preguntas? ¿A dónde me va a llevar? ¿A que sí lo hacen? ¿A que no lo hacen? ¿A que es necesario contribuir en ese proceso? Y que especialmente estos profes de tercero son los que más hay que fortalecer en todo el proceso del desarrollo y las aplicaciones de TICS. Entonces, o como organizar, ojalá que para el 23 ustedes ya puedan tener, digamos, bueno, pensamos que de esta categoría pueden estar estas preguntas, como para que nos rinda un poquito más, ¿sí? Sacar como las categorías y las de esas subcategorías que ustedes tienen y traer una propuesta y las miramos, ¿sí? Profe, Señora, dime por qué. sí, tranquila, profe, ya. Profe, estas preguntas y eso es para lo que hay que entregar después del 19, ¿cierto, profe? Sí, señora. Ah, listo, bueno, listo, gracias. La idea es que para el 23 ustedes traigan una propuesta y la miramos. Es que nos rinde más. Bueno. ¿De qué preguntas ustedes consideran importantes por categoría o subcategoría? Bueno, profe, gracias. Ok, ¿Sí, profe. Andrea? ¿Andrea? No sé, creo que estaba por ahí conectada, pero no la escucho. Bueno, cualquier cosa, pues estamos hablando. Ya, yo creo que esta noche ya voy de paso en paso, porque es que por cada trabajo se demora uno bastante leyendo. Espero que esta noche pueda leer el de ustedes. Sí, una última cosita, profe, no se le olvide corregirme la nota de la actividad. Ay, Dios mío, yo sabía que yo debía algo, pero no me acordaba qué era. Bueno, profe, muchísimas Ay, gracias. no. Aquí lo voy a anotar en